Buenas tardes a todos y todas. Bueno, como les había comentado en la sesión que tuvimos esta semana por vía de Zoom, la intención es hacer un resumen de esa sesión con la intención de poder generar algunas propuestas para aquellas personas que no pudieron entrar a las sesiones por diferentes motivos, ya sean motivos económicos, motivos de problemas de salud o diferentes circunstancias que les impidió poder estar en la clase. Pues bueno, les hago este resumen. También este resumen no solamente es para aquellas personas que no pudieron estar presentes, sino también para aquellas personas que quisieran retroalimentarse, que estuvieron presentes pero quisieran retroalimentarse y poder hacer la actividad que bueno, subiré a la plataforma. Eh, eh, También lo hago para aquellas personas que quisieran pues continuar con un conocimiento y poderle dar continuidad a esta materia para las próximas sesiones que vamos a tener en los próximos días. Les comentaba que mi materia, yo voy a dar la materia de filosofía. Afortunadamente ya nos conocíamos de manera virtual, no hemos tenido la fortuna de conocernos de manera presencial, pero bueno, espero que ya no tarde para podernos ver al rostro y podernos compartir experiencias y poder incluso compartir dudas o comentarios sobre la materia, ¿no? Yo les voy a dar al sexto semestre filosofía en el grupo 301, en el turno vespertino. Empecé a elaborar estas diapositivas el 15 de febrero. Les dejo mi WhatsApp por algunas, si tienen comentarios, dudas. Mi WhatsApp es 5520 850135. Bueno, sin más preámbulos, pues bueno, vamos a empezar con este resumen de la clase. Intentaré irme un poco rápido para que no sea tan tedioso. Lo primero que vimos ese día fue, les di la bienvenida y no solamente la bienvenida, sino agradecerles y reconocerles su insistencia y permanencia permanencia y resistencia en esta nueva realidad educativa que para muchos de ustedes se ha vuelto sumamente complicada, ya sea por las condiciones económicas, por la falta de conocimientos en el uso de la tecnología, incluso por las condiciones de salud que muchos de ustedes han de estar viviendo. Aún con todo eso, les reconozco y felicito por aún permanecer aún cuando las condiciones no están dadas. Es mi forma de agradecerles para muchos, tanto para muchos de ustedes como para muchos de los maestros, en mi caso, pues nos ha costado mucho trabajo adaptarnos a esta nueva realidad, porque tal vez muchas veces utilizábamos las redes sociales o los espacios digitales como espacios solamente de comunicación social, como espacio de esparcimiento, como espacio de compartir algunas situaciones personales, educativas, pero la pandemia nos ha orillado a utilizar estos espacios virtuales que muchas veces se daban desde la recreación para espacios educativos, ¿no? Entonces se vuelve complicado, tenemos que estar pensando nuevas formas, se vuelve complicado porque muchas veces las situaciones económicas no están dadas, porque tal vez las autoridades educativas solamente nos dicen vas a dar esto y va a ser esta forma, pero no nos dan elementos ni recursos materiales. Entonces se vuelve complicado, y no solamente para nosotros, sino también para ustedes, y en ese sentido les reconozco, les agradezco y les felicito que aún sigan estando aquí. Y yo haré lo propio, me esforzaré, no intentaré, realmente me esforzaré para que ustedes puedan comprender y entender un poco lo que es la filosofía, ¿no? Después les hablé un poco de la metodología y consideraciones para abordar en esta materia, y lo mismo que les comentaba el semestre pasado, voy a seguir trabajando de esta manera. Les comentaba que intenten alejarse de que esta materia es una obligación, ¿no? Y por lo tanto, en esa idea de que se alejen de esta idea de que esta materia es obligación, de que estoy porque mis padres me mandan, me obligan, o la escuela me obliga, me manda. También otro punto que es necesario comentar es que no entres a las sesiones o realices las actividades bajo la lógica de la recompensa o una calificación.
sí me gustaría que se alejaran de estas ideas que comúnmente se han aprendido, de que estoy en esto porque voy a recibir una recompensa, voy a recibir una calificación y que estoy obligado a hacerlo, ¿no? Intenten ver esta materia bajo la duda, bajo el asombro, bajo el interés. Yo sé que muchas veces eso depende de nosotros y yo voy a hacer lo propio. En ese mismo sentido, yo les comento que si alguno de ustedes está en esta materia bajo la lógica de estoy porque me obligan, pues yo les pediría que no entren o que se abstengan de ello, porque da lo mismo, o sea, lo vemos reflejado en los trabajos, se entrega por entregar, se pide el trabajo del amigo, se copia en el internet y no se aprende, ¿no? Da lo mismo si estás o no estás. En ese mismo sentido, en mi materia solamente no hay pase de lista. Si ustedes creen y consideran, que, bueno, si la escuela considera que es necesario pasar lista, yo no tengo ningún problema, pero en lo personal yo me alejaría de esa idea. Esto no lo digo con la intención de evitarme trabajo, etcétera, sino creo que es necesario que ustedes empiecen a entender que el único responsable de lo que hagas o no hagas eres tú. El que está forjando, el que está construyendo su vida y que la va a construir, me imagino, de la mejor manera posible, porque al final es su vida, porque al final ustedes son dueños de sus propias existencias y buscan lo mejor para ustedes. Pues bueno, ustedes tienen que tomar conciencia de que lo que hagan o dejen de hacer, los únicos que van a recibir las repercusiones de ello son ustedes. Yo intentaré dar lo propio de mí para que ustedes puedan entender lo que es la filosofía y puedan tener elementos para abordar diferentes situaciones o problemáticas de lo cotidiano. Pero sí me gustaría que por favor entiendan que si ustedes dejan de hacer algo y que ustedes piensen que las únicas repercusiones son únicamente el regaño de sus padres o el reprobar una calificación, están equivocados. Las repercusiones de sus actos van más allá de una calificación o van más allá del regaño de sus padres. Las repercusiones de sus actos se van a traslucir o se van a ver reflejados en su propia forma de vida o en la vida que ustedes tengan en el futuro. Y no solamente va a repercutir en ustedes, sino en la familia que tal vez tengan pensado realizar, ¿no? Y si no tienen pensado realizar una familia, pues bueno, al final de cuentas las repercusiones van a ser hacia ustedes. Eh, 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 Posteriormente, miren, también les comento que vamos a tener diferentes espacios de encuentro. Durante el semestre habrán 5 sesiones por Zoom, que son las que organiza la escuela, las que ustedes tienen ya registrados o que tienen un calendario, el mismo calendario que yo tengo. Asimismo, yo les comentaba en la sesión pasada que por iniciativa propia de la materia, todos los lunes a las 19 horas habrá sesiones por Meet con duración de 1 hora, de 7 a 8 de la noche. Les comento, no es obligatorio. Entiendo que muchos de ustedes trabajan, entiendo que muchos de ustedes tienen actividades a esa hora, eh, eh, tienen que ir con la novia, etcétera, ¿no? Eso entiendo, no pueden porque tienen limitadas sus datos, tienen limitado el internet, la economía, lo que ustedes quieran. No se preocupen, estas sesiones serán grabadas y en el momento que ustedes crean convenientes revisarlas, para poder elaborar actividades o para poder ponerse al corriente o tener más elementos cognitivos, pues bueno, serán resúmenes como este resumen que estoy haciendo en este momento, para las personas que no puedan asistir o diferentes motivos que ya he comentado. Eh, Después de hacer estos resúmenes, por ejemplo, este resumen, ahorita que lo termine, lo voy a subir a YouTube. Lo voy a subir a YouTube en esta página que ya les había comentado y que aquí se los muestro, se los pongo. Bueno, también las sesiones van a ser por Modley. Bueno, no, puede ser Modley o puede ser Zoom. La idea es buscar la versión gratuita porque, pues bueno, cuesta el poder tener acceso a ella, te cuesta, ¿no? Y en el caso de nosotros, pues bueno, no tenemos una situación económica muy aceptable porque, bueno, trabajamos con otras cosas que nos están quitando un poco de economía, ¿no? Pues bueno, también intentaré realizar un grupo de WhatsApp para estar comunicados, para mandarles las actividades, este video mismo y entre otras cosas. Y bueno, una vez más les dejo mi número telefónico 55 20 85 01 35.
La evaluación. Va a haber un examen. El examen, a diferencia de lo que comúnmente ustedes han aprendido, van a haber tres exámenes en todo el semestre, uno por cada parcial. A diferencia de lo que ustedes han aprendido, el examen no lo voy a elaborar yo, ustedes lo van a elaborar, ustedes van a buscar las preguntas, van a buscar las respuestas, obviamente con todo lo que hemos abordado en el parcial, en el semestre, con todo lo visto por sesiones en Zoom, por Meet, y el valor de estos exámenes serán de 3 puntos. Repito, no quiero evadir o evitar una responsabilidad, sino que para mí esta forma de trabajo me ha dado mejores resultados cuando ustedes elaboran su examen y ustedes ponen sus propias preguntas, se imaginan que ustedes reprueben su propio examen. Pues bueno, es algo que yo he elaborado, que he trabajado durante algunos ya semestres y me ha dado mucho resultado, me ha dado resultados buenos porque he visto que han aprendido de mejor manera. Por otro lado, van a haber actividades, en el transcurso de cada parcial se realizarán 3 actividades mismas que tendrán un valor de 4 puntos. Esto lo comento o se los digo que solamente van a haber 3 actividades porque entiendo que ustedes tienen otras actividades en otras materias. Asimismo, ustedes van a elaborar algunos textos o van a elaborar algunas exposiciones que ya en su momento les platicaré en qué consiste para poder tener los 10 puntos, los 3 puntos que nos hacen falta para poder tener una calificación de 10, ¿no? Y bueno, con esto empezamos ese día la materia y les puse esto que a manera de recordatorio. En el semestre pasado vimos algunos conceptos como el asombro, percepción y la duda como factor de evolución y desarrollo en el pensamiento humano. En este semestre abordaremos la historia de la filosofía en cuestiones históricas y teóricas, es decir, cómo surge el asombro, la duda y en consecuencia la filosofía en determinados contextos históricos. En este punto les comentaba a sus compañeros o les comentaba a ustedes que el semestre pasado vimos los conceptos teóricos y prácticos sobre lo que es el asombro, la percepción, la duda, ¿no? ¿Cómo surge precisamente ese pensamiento filosófico en la historia de la humanidad? En esta clase lo vamos a ver más a detalle, pero sí me gustaría que intentemos relacionar los temas del semestre pasado con los temas actuales, un poco para darle seguimiento a la idea de lo que significa o es la filosofía. A manera de introducción, yo les comentaba que el humano es el único ser vivo que tiene conciencia sobre su entorno y sobre sí mismo, porque es el único que ha sido capaz de construir su realidad a partir de nombrar el mundo en el que vive. Es el único capaz que le ha dado sentido al espacio que habita, pero esta actividad humana no es nueva ni mucho menos natural y espontánea. Esta práctica es producto de millones de circunstancias sociales y biológicas. Bueno, lo que yo les quería comentar es que ningún ser vivo, llámese animal, llámese en cierto sentido la Tierra, que hay algunas teorías que hablan de que la Tierra tiene vida, porque al igual que las plantas, al igual que los animales, al igual que los animales humanos o los humanos mismos, nacen, se desarrollan y mueren, ¿no? En el caso de la Tierra hay teorías que hablan de que la Tierra nació en un momento dado, está en un proceso de evolución, ha tenido un proceso evolutivo que ahorita lo vamos a ver más con detalle, y desafortunadamente o afortunadamente, no lo sabemos, porque eso es parte de la filosofía, pues la Tierra tiende a perecer o tiende a morir. Y cuando muera la Tierra, vamos a morir nosotros si es que antes no hemos encontrado la forma de poder ir viviendo en otro planeta o en otros espacios, que eso es parte de la ciencia y de la filosofía que ha buscado durante muchos años, ¿no? Entonces, les comento, este proceso evolutivo de ser consciente de su entorno, según la ciencia e incluso según la filosofía, no ha sido producto de un ser sobrenatural, no ha sido producto de algo dado, como biología, que hemos nacido con esto, sino ha sido todo un proceso evolutivo, ha sido un proceso de modificación, de evolución, de adaptación, como dijera Darwin. Y bueno, el cerebro no lleva ni 200 años ni 300 años en un proceso evolutivo, lleva millones de años, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poco más con detalle para que quede más claro qué es lo que quiero decir, efectivamente, qué es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que hace que todo, aquí les hice una pregunta, y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que todo lo que veamos o vemos tenga sentido? ¿No? O sea, ¿qué es lo que toco, palpo, observo,
tenga sentido, ¿no? O sea, porque regreso a lo mismo, ¿no? O lo que les acabo de comentar. Los perros, si bien es cierto que tienen vista, olfato, ¿no? Pero lo que ven y lo que olfatean no tiene un sentido salvo si es comida, ¿no? A diferencia de los humanos, los perros no pueden nombrar esas cosas, no le pueden dar un significado, no le pueden dar un rollo conceptual y mucho menos problematizarlo. Simple y sencillamente los animales, las plantas, ¿no? Son, no son producto de sus circunstancias, son sus circunstancias solamente, ¿no? O sea, eh, es la circunstancia donde no hay reflexión, solamente se vive instintivamente, ¿no? Eso no quiere decir que tal vez en el futuro, en millones de años en el futuro, quiere decir que los animales no tengan conciencia de lo que sean. Somos seres vivos que entran en un proceso de evolución, ¿no? Y entonces aquí lo que yo les decía es que todo lo que hay para poder reflexionar esto que les acabo de decir y para poderlo entender de manera más obvia y lógica, estamos en filosofía, les hice este comentario: todo lo que hay en el universo ha existido antes de que el humano apareciera. ¿Sí me explico? Es decir, nosotros tenemos de nuestra existencia aproximadamente 2.5 millones de años, ¿no? Y de ahí ha habido un proceso evolutivo del ser vivo, ¿no? Que hace su aparición como ser vivo consciente, racional, ¿no? Eh, eh, pero antes de que nosotros existiéramos, el universo ya existía, ¿no? Eso está comprobado por la ciencia, ¿no? El universo tiene millones y millones de años y ahorita lo vamos a ver con más detenimiento y vamos a verlo con más calma, ¿no? Entonces, pero si bien es cierto que el universo siempre ha existido antes de que nosotros existiéramos, pero también lo que es verdad es que gracias a ese proceso evolutivo sobre la reflexión, la racionalización y la conciencia del ser humano, es el único que le puede dar sentido a ese universo. Si bien es cierto que el universo ha estado ahí durante millones y millones de años, pero no es hasta la aparición del hombre que ese universo tiene un sentido, que tiene una razón de estar ahí, que tiene una explicación y una justificación de estar ahí. ¿Cuál fue el producto de ello? La reflexión y el razonamiento del ser humano sobre eso que vemos, ¿no? La silla donde nos sentamos, el aire que respiramos, empieza a tener un sentido porque nos volvemos conscientes de esa realidad, ¿sale? Y entonces en ese mismo sentido, un poco para reflexionar y para poder entrar a nuestro primer tema de lleno, que es magia, religión y mito, me gustaría, o yo les comentaba que me gustaría que entendiéramos cómo surge todo. Según un poco, si nos metemos al rollo de la cosmología, quise que ustedes entendieran o reflexionaran sobre el origen de todo. Algunos datos científicos que hay que considerar antes de hacer filosofía. Según la cosmología y la teoría científica de la teoría del Big Bang, gran explosión, creada por Jules Lemaitre, entre otros, el universo surge hace 15.000 millones de años, siendo este una partícula del tamaño de un átomo, con una gran concentración de calor y energía. Esta concentración generó una explosión, creando la materia, la energía y el tiempo. Según la teoría de la cosmología, según una teoría dentro de la cosmología, es que el universo se crea a partir de una gran explosión del tamaño de una partícula de un átomo, con una concentración inmensa de energía, de calor, hizo explosión y generó todo lo que conocemos. Y no solamente esto, sino la teoría dice que el universo está en constante expansión y una forma de demostrarlo es observando el universo, observando el cielo en las noches, en lugares muy altos, donde se dan cuenta que los colores de estrellas son muy particulares. Hay unas rojas, hay unas azules, hay unas verdes, y eso habla de la distancia en que está cada uno de ellos y cómo el universo se está expandiendo en espiral, según esto, según las teorías, ¿no? También la cosmología nos habla y nos dice que si bien es cierto que el universo surge hace 15.000 millones de años, pero el sistema solar surge hace 4.600 millones de años. Esto también es esto en particular es una teoría. Hay muchas teorías sobre el origen del sistema solar,
pero creo que la más reconocida es esta, ¿no? El origen del sistema solar, producto de una gran concentración de partículas de polvos cósmicos que empezaron a girar a gran velocidad, hasta colapsar a esta nebulosa y así formar lo que gira alrededor del sistema solar, el Sol y todos los planetas, ¿no? El Sol se piensa que el Sol, incluso hay una teoría que dice, bueno, no, sí, hay una teoría que incluso ni siquiera dicen que los planetas giran alrededor del Sol, que incluso el Sol también está girando en algo céntrico, ¿no? Y que es parte de ese proceso giratorio, ¿no? El Sol dicen que en el momento, cuando se acaba el sistema solar, cuando el Sol se acabe. El 70% de la composición química del Sol es hidrógeno, el 70-75%, y lo demás es helio. Es un combustible. En el momento que se acabe el combustible del hidrógeno del Sol, aparecerá el helio, se expanderá, se hará grandísimo, grande, y destruirá a todos los planetas que están a su alrededor y explotará. Se piensa y se dice que esto sucederá, igual en 4.600 millones de años, es decir, que el sistema solar está a la mitad de su vida, es decir, nosotros estamos a la mitad de la existencia como planeta Tierra y como humanidad, ¿no? Si no es que la humanidad antes desaparece por diferentes cambios climáticos que han sucedido durante la historia de la Tierra, ¿no? Y en ese mismo sentido, bueno, también les comento que la Tierra tiene su origen hace aproximadamente 4.500 millones de años. Según la ciencia, la Tierra es el resultado del choque de dos protoplanetas. Al inicio, la Tierra era una gran bola de fuego. Se piensa que en esa explosión de esta nebulosa, y que todo empezó a girar así rápidamente, se empezaron a compactar pequeñas partículas de polvo, piedra, se empezaron a compactar por la gravitación, por la gravedad, y empezaron a formar los planetas. Y uno de esos planetas pues, fue el planeta Tierra, y se construyó hace 4.500 millones de años. El planeta también ha tenido un proceso evolutivo, ¿no? Al inicio se piensa y se dice que la Tierra fue bombardeada por meteoritos. Esos meteoritos contenían un porcentaje mínimo de agua. Cuando choca con la Tierra era una gran bola de fuego. Esas partículas de agua se empezaron a enfriar y empezaron a enfriar el planeta y generaron nubes, y las nubes generaron tormentas, y se construyó un planeta lleno de agua, ¿no? Lleno de agua por todos lados. Hubo otro proceso evolutivo donde hicieron apariciones volcanes que generaron una gran cantidad de dióxido de carbono, generaron nubes inmensas, taparon al sol, el dióxido de carbono encapsuló el calor y generaron un planeta helado, un planeta de hielo. El planeta ha tenido diferentes procesos evolutivos. No vamos a ahondar en esto porque nos llevarían muchísimas sesiones. Al final el planeta se convirtió en lo que hoy conocemos. Un planeta bellísimo, azul, producto del ozono, del oxígeno, del hidrógeno y entre otras composiciones químicas, y que posteriormente generaron la aparición de los continentes y, por obvias razones, la vida. Pero bueno, no nos vamos a detener ahí. Como les comentaba hace un inicio, al principio la Tierra fue bombardeada por meteoritos que en su interior contenía una mínima cantidad de agua, misma que permitió el enfriamiento de la Tierra y cubrirla de agua. Es ahí donde empieza la vida, en el agua. El agua que ustedes se toman cotidianamente viene del universo. De hecho, se piensa que nosotros, y casi es evidente que es así, venimos del universo porque somos un caldo o una sopa de componentes químicos, ¿no? De componentes químicos orgánicos, ¿no? Y que todo eso se supone que surge en el mar, en el agua, ¿no? Bueno, nuestro cuerpo está dotado de minerales y entre otras sustancias químicas, ¿no? Bueno, posteriormente, según la arqueología, el surgimiento del primer ser humano
se da aproximadamente hace 2.5 millones de años, producto de varios procesos evolutivos y de adaptación. Se piensa que incluso nosotros, nuestro origen en sí, viene del mar, ¿no? Posteriormente hay algunas teorías que dicen que éramos algo así como ratones en la época de los dinosaurios. En la época de los dinosaurios éramos ratones y que lo mejor que nos pudo pasar pues fueron los dinosaurios, ya que el miedo a estos seres enormes nos hizo intuitivos, nos hizo nerviosos, se desarrolló el cerebro más ampliamente, nos volvimos astutos para escapar a la hora de que un dinosaurio nos quisiera consumir, vivíamos en el subsuelo, ¿no? Cae el meteorito hace 2.5 millones de años, la Tierra desaparecen los dinosaurios, una vez más se llena de dióxido de carbono, cuando la Tierra se vuelve a enfriar, empieza a aparecer otra vez la vida orgánica, es cuando nosotros aparecemos en forma de simios, ¿no? Primero estuvimos en los árboles, posteriormente intentamos caminar a campo abierto, éramos cazados, teníamos que huir y correr de los grandes animales que estaban al acecho con la intención de consumirnos, de comernos, ¿no? Entonces así empieza el proceso evolutivo del hombre. El intentar, primero es la sobrevivencia, la búsqueda de la sobrevivencia, como tal vez lo decía Darwin, ¿no? La selección natural busca formas para poder sobrevivir, busca formas para poder habitar este mundo confuso, este mundo violento, este mundo donde tienes que correr porque si no te comen, ¿no? Y empieza un proceso de adaptación. Y entonces, aproximadamente hace 300.000 a 200.000 años, surge un ser que empieza a tener conciencia sobre su entorno. Surge el Homo sapiens. Antes del Homo sapiens, el Homo habilis o el Homo erectus construye formas para la sobrevivencia en esta vida, construye armas, construye chozas, y el Homo sapiens es el primero que empieza a tener una parte espiritual sobre el mundo, ¿no? Sobre pensar de dónde venimos, en cierto sentido, crean los amuletos, ¿no? Le empieza a dar un rollo espiritual a las cosas, ¿no? Y podríamos decir que en cierto sentido ahí surge la filosofía. El origen de la filosofía es ahí, un poco de querer entender de dónde venimos, voltear al cielo y ver una bola de fuego y en algunas estaciones del año sentir cómo cae agua del cielo, el aire que pega a nuestros rostros, nos llevan a reflexionar sobre nuestros contextos y sobre nuestras situaciones y poder pensar en nuestro entorno. Y no solamente en nuestro entorno, sino también pensar en nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos en esta tierra, no? ¿Por qué estamos habitando esta tierra? Entonces, en ese proceso, el hombre deja de lado su individualidad y busca la comunidad. Y esta comunidad se empieza a dar desde el Homo habilis, ¿no? El Homo habilis ya no huye de los demás, ya no ve al otro como enemigo, sino empieza a ver al otro como un amigo, como algo colectivo, empiezan a cazar en conjunto y bueno, la vida se empieza a hacer todavía menos complicado. Y ese es el paso al Homo sapiens, y el Homo sapiens construye chozas, construye herramientas, construye cosas que le permitan que la vida se vuelva más fácil. Y como la vida se empieza a hacer más fácil, producto del fuego, la rueda y entre otras cosas, entonces tiene tiempo para pensar, tiene tiempo para reflexionar el mundo, tiene tiempo para volverse espiritual, ¿no? Y es así que hace 10.000 años surgen las primeras civilizaciones en Mesopotamia, como los sumerios, los acadios, y bueno, pues surgen estas civilizaciones producto de la escritura y empiezan a nombrar su mundo, empiezan a nombrar las cosas y no solamente a las cosas, empiezan a reflexionar las estaciones del año para poder sembrar, cosechar, crean ciclos de cosecha, crean un calendario, crean una historia, crean la mitología de Gilgamesh, en el caso de los sumerios, crean el mito de Gilgamesh, el mito de la creación, según ellos, es una interpretación solamente, ¿no? Surgen dioses, los dioses y los mitos
incluso la magia en cierto sentido aquí, surge bajo una necesidad de entender el mundo por un lado. Por otro lado, surge bajo un consuelo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en ese momento no tiene explicación científica, porque no hay alguien en ese momento que les llegue y les diga, miren, yo sé todo de esto, el universo se da a partir de esto, surge a partir de esto, hay un sistema solar, el centro es la Tierra, el centro es el Sol, y el Sol, el cuerpo del Sol está constituido por 70% de hidrógeno y el otro tanto por helio. No hay nadie que explique esto. Y entonces el humano, al ser totalmente ignorante de esa realidad, pues busca la intuición, busca el mito, busca la religión y busca la magia, porque al final de cuentas el mundo que se presenta en ese momento pues es mágico. Imagínense una fruta, la semilla de una fruta, ponerla en la tierra y de repente salir una semillita tan pequeña, ponerla en la tierra, dar un árbol enorme y generar cientos de naranjas, y al otro año, no solamente ese año, sino al otro año volver a generar naranjas. Pues eso es mágico. Poner a dos becerros, procrearse, y tener otro becerro, 5 becerros al año, 10 becerros, y poder aumentar en la cantidad que ustedes deseen, pues eso parece magia, ¿no? Podemos decir que así surge la filosofía. Con el mito, con la religión, con la magia, y en cierto sentido con la ignorancia, pero sobre todo con la capacidad de empezar a volverse conscientes de su entorno, de su contexto, de poderse preguntar qué estoy haciendo aquí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en esta vida, ¿no? ¿Cuál es nuestro sentido en esta existencia? Pues de esa manera abordamos este tema: mito, magia y religión, el inicio de la filosofía, cómo surge la filosofía, surge por medio del mito, de la religión. Pues básicamente fue lo que vimos en esta sesión de esta semana. Espero que hayan entendido y espero que les sirva este resumen para la elaboración de las próximas actividades. Sin más, pues bueno, les dejo. Una vez más les agradezco su persistencia, su resistencia, su interés al continuar con sus estudios. Y bueno, pues bueno, espero que se encuentren bien. Les mando un abrazo, un saludo y un recuerdo. Hasta luego.